Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos y bienvenidas a un programa más de enseñanza para alimentar el alma. Bueno, mis queridos amigos, en este día pues quiero compartirlos con ustedes, mis queridos hermanos en Cristo, que Dios les bendiga, eh, derrame sus bendiciones de gran manera para todos los que nos escuchan este mensaje. Ahora hemos venido preparados con la definición de secta. Mas si aún nosotros, a un ángel del cielo, os anunciaremos otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema o maldito. Esto lo podemos encontrar en Gálatas 1:8. Una secta entra en la ciencia llamada heresiología, que significa tratado sobre las herejías. La secta se define de estas maneras. Primero, una corrupción o perversión del verdadero cristianismo. Segundo, privan al cristiano de sus doctrinas vitales y pues al hacer esto pues les llevan a convertirse en una secta. Cuando les llevan fuera del contexto bíblico, cuando se oponen a las cosas que está en la sana doctrina, esto les lleva a convertirse en una secta. Esto no es una religión. Y como yo pues les había anunciado, pues el evangelio no es una religión. Mi motivo de hacer este video no es cambiarle a usted, amigo, de religión. Quiero darle a conocer que el evangelio no es una religión. La religión pues es inventada por el hombre. El hombre pues eh, ha sido múltiple en cosas para eh, hacer o realizar. Desde tiempos remotos atrás se ha venido inventándose cosas para atraerle a la persona hacia su manera o punto de vista, pero la realidad de Dios es otra, el propósito de Dios es otro, y así es que el Evangelio es seguir el propósito de Dios. El Evangelio es para salvación. El Evangelio quiere decir imagen de Dios, imagen de Dios mismo, imagen de Dios que vive en medio de nosotros. Eso es el Evangelio, mi querido amigo. Así es que no nos confundamos que el Evangelio, algunas dignidades de otras iglesias afirman que, ser evangélico o el Evangelio es una religión. Eh, pues no, mi querido amigo, el cristianismo o ser evangélico no es una religión, es la convicción propia para, eh, para el bienestar de uno, para la salud espiritual, que por medio del Evangelio pues nosotros nos acercamos a Dios. Ese es el propósito del Evangelio. El Evangelio es algo que te lleva a creer que Dios existe en verdad y que lo tienes dentro de tu corazón, dentro de tu mente, todos los días de tu vida. Entonces el propósito de Dios es que tú cambies tu manera de pensar sobre las cosas del mundo. Las cosas del mundo, mira amigo, es verdad que nos sirve a nosotros, es verdad que para sobrevivir, pero todo eso debes darte cuenta que eso es de Dios y nosotros aquí somos administradores de las cosas de Dios, de las cosas que ya existen, hechas por Dios. Todo lo que tú ves es hecho por Dios y así es que tú solamente eres administrador. Por eso hay que recibir el Evangelio con humildad. Entonces, estas son unas pequeñas reflexiones que yo te invito, mi amigo, a que lo pienses y lo medites. Una secta es una perversión religiosa, es una creencia o práctica en el mundo de la religión que exige devoción a un concepto o líder o grupo religioso centrado en una doctrina falsa.
Es una herejía organizada. Doctrina, doctrina particular, enseñada fuera de la doctrina, de la sana doctrina, fuera de lo que es la Santa Biblia. La sana doctrina es la Santa Biblia. Para el que no sepa, la sana doctrina de un evangélico, de un cristiano, es solamente la Biblia, no existe nada más que la Biblia. No existe otro libro más, solamente la Biblia. Eso es de un evangélico. Si alguien te viene con un libro como por ejemplo, el catolicismo, tienen ellos las enseñanzas del catecismo. Y ahí pues a ti te dan solo enseñanzas de catecismo. Nunca te hablan con la Biblia en la mano. Nunca te dicen, la palabra de Dios quiere decir esto o así. No, ellos, los mandamientos de la iglesia, eh, las fiestas de los santos, eh, los bautizos a los niños y tantas cosas más, el purgatorio y entre otras herejías más, porque eso se le puede llamar herejías. Todo lo que no está dentro de la Biblia y está fuera de la Biblia, y lo que está fuera de la Biblia, eso es una herejía. Así es que eso es, mi querido amigo, lo que yo quiero compartirte en este día. Una secta quizás se define también como un grupo de personas congregadas alrededor de una persona específica o de la interpretación de la Biblia de una persona o grupo específico. Una característica importante de notar que todas ellas son de recién formación y sus enseñanzas nuevas. Por ejemplo, los testigos de Jehová tienen 120 años, los testigos de Jehová, eh, que fue iniciada por Charles de Russell de Pensilvania, en los Estados Unidos. Entonces ahí se inició pues este movimiento, esta secta religiosa, porque la religión, como vuelvo y repito, es inventada por el hombre. Todas las religiones del mundo, todas, el evangelio, el único evangelio es de Jesucristo. La única sana doctrina es de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿cómo tú le puedes conocer a Dios? ¿Cómo tú puedes conocer a Dios? ¿Cómo tú le puedes tener a Dios dentro de tu mente, dentro de tu corazón? Es por medio de la palabra de Dios, por medio de la Biblia. Si tú no lees la Biblia, no vas a conocer el propósito de salvación de Dios. Eso es, mi querido amigo. Por eso yo te invito a que leas lo que dice la Biblia. No leas otras cosas que vienen, que aquí dice esto, que este folleto dice esto otro. Ese folleto, mi amigo, es escrito por la mano del hombre. Claro que la Biblia también es escrito por los hombres, pero es inspirada por Dios. La Biblia es inspirada por Dios. Escogió Dios a 40 hombres. La Biblia está formada por 66 libros. Escogió a 40 hombres. Estos 40 hombres no se conocieron entre sí. Estuvieron en tiempos distintos y entre sí. Dice que ninguno de estos 40 hombres se conocieron para escribir toda la Biblia. La Biblia es recopilación de los libros que escribieron estas personas. Es la recopilación que unida forma 66 libros. Esa es la Biblia, que más o menos en 1500 años la Biblia fue escrita. Eso es, mi querido amigo. Sigamos con lo que... por ejemplo, los testigos de Jehová tienen 120 años de fundado. Los mormones un poco más antes, 167 años. Una secta, como yo la defino, es cualquier grupo religioso que difiere significativamente en uno o más aspectos en cuanto a creencias o práctica de los grupos religiosos que se consideran como expresiones normativas de la religión en nuestra cultura actual.
Esto es en cuanto a la definición de lo que es una secta. Algo que nosotros podemos darnos cuenta. Nosotros, ¿para qué es necesario esta enseñanza que yo les doy? ¿Para qué es necesario? Dice, nos capacita para combatirlas, conocer lo que es el error y cómo poder contrarrestarlo. Nos auxilia en la evangelización. Es necesario que el cristiano conozca la verdad para poder combatir la mentira. Cuando salgas a evangelizar, debes conocer qué es lo que otras personas creen. Entonces es necesario estudiar, mi querido amigo, qué es lo que saben estas religiones, estar preparado. Yo te invito a que te prepares. No te digo que te dejes convencer, sino prepárate, porque tienes que saber cuál es la mentira, con qué mentira te van a venir a la puerta de tu casa. El cristiano muchas veces está tranquilo y a la hora de enfrentarse con una secta no sabe qué hacer y termina aceptando. Esto debe hacer que decida por estudiar la palabra de Dios o profundizarse más. Estudiando heresiología o las sectas, aumenta nuestra fe, aumenta nuestra responsabilidad como creyente. Como creyente en Cristo, aumenta nuestra responsabilidad. Nos preocupamos más ya no solamente por nosotros mismos, sino también por nuestro prójimo. Ya cuando tú llegas al Evangelio, sabes del amor de Cristo. Conoces el amor de Cristo, el amor verdadero, y te comienzas a preocupar por tu prójimo, porque dice un mandamiento nuevo, os doy. ¿Sí? Amarnos unos a otros, como yo os he amado, dice Jesucristo, ¿no? Dice, cómo saber si pertenece a una secta? Si alguna vez te has preguntado cómo saber si o no una secta, pero te sacan la Biblia. Ahora veremos una lista que nos servirá como guía para reconocer una secta y saber cuáles son las características que las distinguen de una religión. Jesús, dicen ellos, ¿no? Que Jesús no es el centro de atención. Definen a Cristo o quitan su valor real y divino. ¿Qué nos dice la Biblia en 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 4? Si nosotros nos damos cuenta que Jesús es el centro de la Biblia, es el centro de todo lo que está en la Biblia, lo que nos quiere decir es que Jesús es lo más importante, es la parte importante. Y las sectas le ponen a un lado a Jesucristo. Ahí es cuando nosotros debemos ponernos a pensar, no, pues esto es una secta, porque a Jesucristo lo están haciendo a un lado. Y todo el centro de la Biblia siempre es Jesucristo, desde el principio hasta el fin de la Biblia. Es el centro de la Biblia. Jesucristo es el centro de atracción. Pongámoslo así. Tienes una pintura. En una pintura hay el punto de atracción. Hay un punto de atracción. En toda la pintura siempre hay el punto más importante, que nos lleva nuestra mirada a ver ese punto. Entonces, asimismo es en la Biblia, en la sana doctrina, ese punto es Jesucristo. ¿Qué nos lleva a leer la Biblia? Es Jesucristo. Y cuando a ti te vienen con una mentira, por ejemplo, en este cuadro, digamos un cuadro X, está pintado un barco en tal esquina, y ese barco es el punto de atracción de esa pintura, hablando en términos artísticos. Y viene otra persona por atrás y te dice, ese no es el punto de atracción, es
es, no es el barco, es la laguna. Este es el punto de atracción. Eso es una mentira. El punto de atracción que nos lleva la mirada es a ver hacia dónde se dirige el barco, y el barco, y el barco, y el barco, porque ese es el punto de atracción. Eh, y la laguna, no, o el mar, o el río, o lo que sea, que está pintado, está plasmado en ese cuadro. Entonces, lo que hace una secta es desviarte del contexto, que Jesucristo es el centro de la Biblia. Eso es lo que hace una secta contigo, mi amigo. Te desvía. Por ejemplo, los testigos de Jehová, si me están mirando, a mí no me da miedo, porque miedo solamente le tengo a Jesucristo. El temor es solamente a Dios. Y yo me puedo enfrentarme con gran valor y decir, ellos le niegan a Jesucristo. Dicen que Él es el Hijo de Dios. Y no saben que Jesucristo es el mismo Jehová que se encarnó en María. Por eso dice en Juan 1:1, en el principio el verbo era Dios. El verbo era con Dios. Y ese verbo, más abajo en el 14, ese verbo se hizo carne. La Biblia es la palabra de Dios no es de confundirse. La palabra es clara. ¿Para qué nosotros estar argumentando cosas de las que no hay? Lo que existe en la Biblia, eso es la realidad. Lo que nos dice la Biblia. Eso es lo que nos trata de decir Dios. Pero si tú, escúchame bien, amigo testigo de Jehová, crees en lo contrario, te estás yendo hacia el abismo. Te estás yéndote en contra de la sana doctrina, en contra de las escrituras. Y hay aquellos que aborrecen el Evangelio, porque de ellos no será. Ancha es la puerta para el pecado, pero angosta es la puerta para llegar al reino de Dios. Eso es bíblicamente y lo puedo comprobar. Todo lo que yo te hablo es bíblico. Así es que si tú, amigo, testigo de Jehová, quieres ponerte a predicar, predica lo que la Biblia dice y no lo que tu organización diga. Dios te dice que prediques el Evangelio, no lo que le conviene a tu organización. ¿Qué te parece que tú le niegues a Jesucristo? Si tú le niegas a Jesucristo, le estás negando al mismo Dios. ¿Y qué dice? Estás incumpliendo un mandamiento que dice amar a Dios sobre todas las cosas. Así es que no les confundas, amigo testigo de Jehová, a las personas que escuchan el Evangelio. No les confundas, porque los estás arrastrando a un camino de perdición. Entonces dice, tienen otra autoridad literaria aparte de la Biblia. Ejemplo, de los mormones. Afirman ser las únicas que están en lo cierto. Si se fundaron hace 1, 5, 10 años, dicen ser la única verdad. Ellos no vinieron a restaurar el verdadero cristianismo, como presupone. Y esto porque Jesús dijo, por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones. Haced discípulos en todas las naciones. ¿Qué quiere decir? Que vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura, a toda persona, a todo ser humano, no solamente a un grupo selecto de 144,000, no solamente a un grupo selecto, es a todo, a los gentiles. Cuando habla de los gentiles en la Biblia, está refiriéndose a la gente, al resto de la gente. A eso se refiere la Biblia. De los gentiles se refiere a eso, a todas las personas, no solamente al pueblo escogido de Israel. O como afirman los testigos de Jehová, solamente los que pertenecen a esa religión serán salvos. Si no, no serán salvos. O la gran mentira, que aquí en la tierra va a ser
el paraíso. Están confundidos, mis queridos amigos, testigos de Jehová. Esto quiere decir que esta promesa se cumple solo con cristianos verdaderos desde hace 2000 años. Como estas sectas que dicen que no vienen a restaurar, hacen uso de sus propias y privadas interpretaciones de la Biblia. ¿Quién te ha dicho, amigo, que tienes que tener un libro para interpretar la Biblia? Tú tienes que estar revestido del Espíritu Santo. Orar, ayunar, estar de rodillas, pedirle a Dios que Él te dé el entendimiento y el discernimiento para encontrar la palabra. Lo que tú quieres saber, lo escriba en tu mente y en tu corazón. ¿De dónde me sacas, amigo? Libros para interpretar la Biblia. ¿Dónde se quedó tu fe? Eso no es tener fe. Eso no es enseñar. Eso es mandar a las personas al abismo. Es estar de parte del enemigo. Si la verdadera fe viene por tu convicción propia hacia Jesucristo, por tu convicción, porque tú amas la verdad, porque tú quieres conocer, enamorarte de Cristo, porque tú quieres que Cristo esté en medio de ti, porque tú quieres que Cristo viva contigo todos los días de tu vida, hasta cuando Él venga por ti y reclame por ti, te lleve a la gloria de Dios. Ese es el propósito, mi querido amigo, que tú debes entender. Que no te dejes llevar por una secta. Por eso yo te doy a conocer, mi querido amigo, varios contextos. ¿Qué es lo que quieren hacer con tu vida? Más que todo, la secta más fanática, que es de los testigos de Jehová. Enseñan al hombre a conseguir su propia salvación. Esto por medio de obras buenas, vivir ciertas normas de su credo y más. O sea, ellos son más que Dios. Ellos saben más que Dios. Discúlpeme que yo diga así. Ellos saben más que Dios. Y las cosas no son así. Dios es sabio. Tú no puedes. Tú tienes una limitación para saber lo que es Dios. Tú no puedes interpretar a tu manera y llevar a tu manera. Estás diciendo que tú eres más que Dios. Eso me estás queriendo decir en tu religión. Eso es una religión. Eso es una religión. Es la religión, para mi punto de vista, respetando los demás criterios de las personas. La religión es algo inventado por el hombre para manipular a un grupo de personas y llevarlos al camino de la condenación. La religión es algo extrabíblico. La religión no existe. ¿Quién te ha dicho que la religión existe? Solamente un grupo de personas que se dejan guiar por un líder o una organización, etcétera, etcétera. Eso es una religión. Religión es sinónimo de perdición. La religión no existe, mi querido amigo. No existe el budismo, no existe nada, ni catolicismo, ni mormonismo, ni séptimos días, nada, ni testigos de Jehová. No existe nada. Eso es del hombre. Eso déjalo al hombre. Si allá quieren ser necios, no quieren entender lo que es la palabra de Dios. Amigo, no te dejes confundir por esa gente. Esa gente lo que quieren es llevarte hacia un camino nublado, a ponerte una venda, a taparte con un velo y que no puedas ver la realidad. Jesucristo te ama. Jesucristo está aquí en este momento. Jesucristo reclama por ti porque tú le hagas caso
y tú te acerques a Él por medio de su palabra, de su glorioso evangelio. Y eso es lo que manda a que hagas tú, a que prediques su palabra, a que des a conocer el plan de salvación para todas las personas. Eso es tener el amor de Cristo, de poder decir, esto tengo que hacer. Si yo ya conocí, ya vine a Cristo y Él me salvó, Él me tiene en mi corazón y yo le tengo en mi corazón y Él me tiene a mí. Entonces yo también acudiré por cualquier medio y daré a conocer su plan divino de salvación a todas las personas que quieren escuchar este glorioso mensaje de Jesucristo. Otra cosa, dice que tienen una teología, estudio de carácter de Dios, cambiante. Ejemplo de esto son los testigos de Jehová, que durante años han fracasado en sus enseñanzas de profecía. Y sus líderes las cambian, ya no se cumple. Por ejemplo, ya se acababa en 1914, ya se acababa en 1916 con Charles de Russell, y en ese año falleció él. Y de ahí siguió Rutherford, adoptando el nombre de Testigos de Jehová, anunciando el final de los tiempos. Estuvieron hace muchos tiempos atrás, esperando ya el fin de los tiempos. Y nunca sucedió nada. Jesucristo te dice, yo entraré como un ladrón en la noche. Nadie sabe el día ni la hora cuando se va a acabar. Esa es una mentira, no te dejes estafar. Eso es estafar la mente, estafar tus sentidos, estafar tu vida, llevarla al abismo. No te dejes estafar, porque tú eres de Dios, porque Dios te compró a precio de sangre, porque Dios te compró a ese divino y precioso motivo que es el plan de salvación, mi querido amigo. Ellos te rechazan el cristianismo histórico. Pretender explicación para todos los miembros de la vida. Deben ser fieles a sus líderes, aunque estos estén equivocados. Aunque estén equivocados, ellos no pueden decir, mire, usted está equivocado. En cambio, acá en el Evangelio, cuando alguien está predicando, uno tiene la libertad de decirle, no, en esta parte usted está equivocado, dice de esta otra manera. Entonces todo es bienvenido, pero cuando tú tienes la convicción de Jesucristo, el sentir de Dios, ese don que te da el Espíritu Santo, de poderle sentir y llevarlo, revestirte con el poder de Dios para poder predicar su gloriosa palabra. Solamente de esa manera. Tú no necesitas un título de abogado, no necesitas un título de magíster, no necesitas un título de doctor para saber y entender el propósito de Dios. Solamente es necesario abrir tus ojos, abrir tu mente, abrir tu corazón y aceptar a Cristo. Y así lograrás entender el plan divino de salvación, mi querido amigo. A ver, dice, muchos de sus seguidores se enojan cuando se les contradice. A ellos no hay cómo contradecirles. Cuidado, se presentan como cristianos para poder infiltrar sus, eh, sus doctrinas falsas. Dice, una medida verdad es peor que una mentira completa, porque la medida verdad es mucho más engañosa. Las enseñanzas del engaño es hablar 90% verdad
y 10% mentira. De esta manera ocultan con muchas verdades sus mentiras fundamentales y llevan a las personas a creer que esa es la verdad completa, como escribió un obispo de eh, Hipona en el siglo IV. Su nombre llamado Agustín. No hay ninguna doctrina falsa que no contenga algo verdadero. Sí, hay doctrinas que te pueden acercarte a la verdad. No, pues tú dices, sí, como que dicen la verdad, será cierto, y te dejan en la duda. Entonces, de algo te ponen algo verdadero, pero te van llevando es por otro lado. Te van encaminando es a creer en otra cosa, a salirte fuera de contexto. Entonces, eso no es para salvación, eso es para pecado. Y si tú les prestas oído, escúchame bien, tú estás pecando. Porque si tú conoces de la palabra de Dios, no prestes oído a estas personas. Y si tú no conoces la palabra de Dios, coge la Biblia y lee. La Biblia está en tu casa. La tienes a mano en cualquier librería. Cómprate una, pero menos una traducción del Nuevo Mundo, que es de la de los Testigos de Jehová. Esa Biblia tiene 530.000 errores dentro de esa Biblia. Y esa te puede llevar a un camino de condenación. Cómprate más que sea una católica. No hagas caso de los apócrifos, de los libros apócrifos. Creo que son unos, si no me equivoco, unos 14 o 17 libros más. Bueno, no estoy tan al tanto de eso, pero tome en cuenta que también ahí dice la verdad. Es una Biblia católica también te lleva. Es una buena Biblia. ¿Ya? Y hay otras Biblias más, pero menos la de los Testigos de Jehová. O la Biblia católica, pero no tomes en cuenta de los libros apócrifos, porque esto no es inspiración de Dios. Dice que para aclararte esta parte, dice que según la historia, 40 años de lo que se acabó de escribir la Biblia, 40 años pasaron que no hubo revelación. No hubo revelación de parte de Dios, porque era necesario que haya revelación de parte de Dios. Y estos 40 años no hubo revelación de parte de Dios hasta la venida de Cristo, hasta el ministerio de Dios que comenzó a los 30 años en adelante. Entonces, durante esos 40 años no hubo revelación de parte de Dios. Y en esos 40 años la gente estaba enseñada, en ese entonces estaba enseñada pues a escuchar revelaciones que vienen de parte de Dios, y Dios no les habló durante esos 40 años. Entonces dicen que comenzaron a escribir lo que se imaginaba para consolar a la gente, estos libros. Pero por ese motivo, estos libros apócrifos, se les llama apócrifos, o dentro del catolicismo los llaman los deuterocanónicos, que viene a dar lo mismo. Los deuterocanónicos no es inspiración de Dios. Entonces, en otro video pues yo estaré presentando cuáles son los libros apócrifos, y daré a conocer con una Biblia católica pues los libros demás que están escritos en la Biblia católica. Pero, sin embargo, esa Biblia es muy buena, tiene una buena enseñanza, inclusive tienen palabras claves, tienen palabras más discernidas y más sueltas. Es una buena Biblia, pero con la única diferencia que existen estos libros apócrifos, los cuales estoy dando a conocer que no son inspiración de Dios, porque durante 40 años pues Jesucristo no dio
conocer. Jehová no dio a conocer, no se manifestó a un profeta para que siga escribiendo más libros. Entonces es mi querido amigo, es la realidad. Si tú quieres leer la Biblia, pues léela la que tú desees, menos la traducción del Nuevo Mundo. En otro video estaré poniendo una enseñanza con la Biblia en la mano, cuáles son algunos errores garrafales que está en esa Biblia, que yo la tengo por aquí. Esta es, mi querido amigo, yo te la presento. Ya, si tú lo puedes ver, esta no la utilices. No la utilices. No la utilices. Cómprate cualquier otra Biblia, menos esa, la que te acabo de presentar. Pero es bueno tener de todo, porque es bueno saber qué es lo que ellos defienden. Entonces hay que saber, uno, como cristiano, defender el Evangelio. Como soldado de Cristo, tienes que defender el Evangelio. Dice, entiendo mejor el fundamento de las sectas. Hay que prepararse para defender la verdad de la sana doctrina, de la Sagrada Escritura, que hemos recibido siempre, palabra de Dios. ¿Cómo defender la sana doctrina ante un miembro de una secta? Te voy a dar estos puntos que son muy importantes. No discutas, nunca discutas. Déjalo que él desarrolle. Escucha, si él vino a usted después, pídele su tiempo para explicarle lo que usted cree. Pues tú ya lo escuchaste. Escúchalo, y cuando esta persona termine, ponle tu punto de vista. Dale a conocer qué es lo que tú sabes. Pero háblale solamente con la Biblia. Para esto, pues, mi hermano, si tú te topas con una de estas personas, nunca le recomiendes una religión o denominación. Háblale solo del mensaje de Dios, cómo es. Así es como debe ser un hijo de Dios. Háblale solo del mensaje de Dios, del plan de salvación, lo que está escrito en la Biblia, lo que tenemos en la Biblia a mano. De eso háblale tú. Háblale solamente lo que contiene este maravilloso libro. Háblale con la Biblia en la mano, como yo estoy haciendo en este momento. Déjale que presente su testimonio y cambio interno por la obra de Jesucristo. Si no puede o no sabes defender la sana doctrina, entonces no recibas. Si tú no sabes, mejor es que no recibas eh, enseñanzas que no estén. Cuando no te hablen con la Biblia, tú no les prestes oído. Si tú no sabes, pues, defenderte todavía, estás recién empezando en el Evangelio, no te dejes engañar, porque ellos tratarán. El diablo es así, obra de alguna forma y encuentra tu lado más débil, tu punto más débil, y termina haciéndote caer. Si tú no te sabes defender, amigo, es mejor que no les des oído a estas personas. No aceptes ninguna invitación, más bien tú sé quien los invites. Invítales a tu iglesia, a tu congregación, donde tú te congregues. Pero tú no vayas para allá, porque si tú vas para allá,
No es que no puedas hacerlo, pero tú vas a terminar cayendo en la trampa de Satanás, mi querido amigo. Nosotros somos libres, pero libres para participar en las cosas buenas que Dios nos llamó, para hacer la obra de Dios. Para eso somos libres, no para escuchar vana palabrería, como dice en la Biblia. ¿Qué es la doctrina y sus tipos? Para finalizar este video, voy a darles a conocer qué es una doctrina. Hay distintos tipos de doctrina, ¿sí? Si alguno estaba preguntándose la doctrina, ¿qué es la doctrina? Pues aquí está. Es el conjunto de enseñanzas que afectan al individuo tanto en el intelecto como en su vida espiritual y moral. Las doctrinas ideológicas son aquellas que practican los partidos políticos o diferentes organizaciones del Estado, entre otras. También eso es una doctrina. Doctrinas filosóficas. Encontramos en Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres. ¿Sí? Y huecas sutilezas según tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Esto nos dice en la Biblia, en Colosenses capítulo 2, verso 8. Doctrinas de hombres, conocidas como dogmas. Esto lo encontramos en Mateo 15, capítulo 15, 6, 9. Ya no ha de honrar a su padre y a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición, hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Entonces, mi amigo, esto que te dice en Mateo 15, 6, 9, esto es la verdad. Doctrinas de hombres. Cuídate de esas falsas enseñanzas que un hombre las inventó. Cuídate de las religiones. La religión no te salva. El único que te salva es Jesucristo. Entonces, mi querido amigo, ahora pues te vamos a dar a conocer también que existen las doctrinas demoníacas. Su palabra lo dice y tiene que ver con la de Satanás. Primera de Timoteo 4:1. Primera de Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. En segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, del 1 al 3, dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os, eh, ni os coturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Esto es lo que te quiere decir, mi querido amigo, la sana doctrina, que tú te cuides. Mira, esta es la palabra de Dios.
La misma palabra de Dios, la Biblia, te enseña que te cuides de todas estas personas, que te cuides de todas estas falsedades que el hombre se ha inventado, que Satanás ha metido en esas personas, se ha infiltrado sus demonios con enseñanzas demoníacas para hacerle caer a toda una, toda una población, a toda una nación, al mundo entero. Satanás no descansará hasta verte, hasta ganar muchas almas para él. Y Satanás ha utilizado a muchas personas que están perdidas. Y Dios te manda a que hagas lo contrario, a que leas tu palabra y leas su palabra y la pongas por obra, a que te acerques a Él por medio de la fe, por medio de la fe. Tú cierra los ojos y mírale a Él con las ventanas del alma, porque tus ojos lo pueden ver a través de la fe, mi querido amigo. No te dejes engañar, no te dejes engañar de estas falsas religiones que no te conducen al camino de la salvación. Solamente si tú pones los ojos en Dios, serás salvo. Así dice la Sagrada Escritura también. Doctrinas bíblicas, es decir, la del Señor Jesucristo. En Mateo, capítulo 7, verso 24 al 29, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, escúchame bien, que edificó su casa sobre la roca. La roca es Jesucristo. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. La palabra que está fundada por medio de Jesucristo, no habrá vientos, mareas, no habrá nada quien la pueda mover de ahí, de ese sitio, cuando tú lo siembras dentro de tu corazón, mi querido amigo, cuando tú lo siembras dentro de tu mente, cuando tú lo siembras verdaderamente y lo confías todo a Cristo, ahí estará su palabra, su doctrina, sembrada en tu corazón, y no habrá nadie quien pueda mover cuando está sembrada sobre la roca. Dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé con un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Estos son los testigos de Jehová. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Efesios capítulo 2, del 20 al 22, veamos qué nos dice. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, el quien todo él edificó bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, y quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Una buena doctrina que nosotros debemos aprender. El apóstol Pedro hace mención en su carta: está siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Primera de Pedro 3:15. Definiremos qué es apologética en otro video, y en su etimología proviene de la palabra griega apología, que significa defensa.
En otro video pues estaremos dando a conocer muchos aspectos más, cómo nosotros edificarnos espiritualmente. Y bueno, pues mi amigo, nuestro tiempo se agotó, pues deseándoles en el amor de Cristo que Dios les dé sabiduría, que Dios les dé el entendimiento para que puedan ustedes pues edificarse espiritualmente. No se olviden de darle un like y compartir este video a muchas personas que Dios quiere pues tratar con sus vidas, que Dios está en este momento tratando en tu corazón, en tu vida, está poniendo su enseñanza para que tú la recibas de gran manera, con ese amor fundamentado en Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis queridos amigos, sin nada más que decirles, pues un gusto haber compartido con ustedes este video y nos estaremos viendo en el próximo video. Amén.